Si usted quiere saber cuáles son los aportes de Edgar Morán y Carlos Delgado sobre temas contemporáneos de la educación, quédese con nosotros. Yo soy Roberto Rivera y estas son Reflexiones Epistémicas. Comenzamos. El conocimiento científico, la ciencia y la tecnología forman parte de la cultura de la humanidad, pero solamente es una parte minúscula de ellas. Parte fundamental que comenta Morán Delgado en el libro Reinventar la educación, abrir caminos para la metamorfosis de la humanidad, nos recuerda y nos vincula, nos lleva a 3 o 4 debates fundamentales. Pero antes de comenzar, ese libro, particularmente el Reinventar la educación, tiene un origen en los 7 saberes, también encuentra reflexión en Tierra Patria, en La Vía, en Educar en la época planetaria, documentos de Edgar Morán que han sido discutidos, debatidos por Carlos Delgado, también reflexionados desde diferentes ópticas y de autores, con la intención de hacer un fuerte llamado a 3 o 4 aristas o tópicos centrales. El primero sería que la educación es estandarizante, es decir, en términos de Foucault, es normalizadora. Todos acostumbrados a un sistema educativo en el cual se requiere el uso de uniformes, se requiere ciertos comportamientos, se requiere no cuestionar la autoridad de las y los docentes, a razón de que es la verdad absoluta la que se transmite de unos a receptores de otros. Dirían la formación de la escuela bancaria. El punto fundamental de esta normalización es que solamente hasta el grado de la universidad y de la formación de pregrado o posteriores es cuando se permite, cuando se les pide, cuando se les exige a los estudiantes que sean capaces de generar sus propias reflexiones, que sean capaces de generar sus nuevos aportes, de sugerir sus propias reflexiones, sus propios hagan valer sus propios conocimientos, pero también sus propias opiniones, cuando toda la vida en una formación educativa se les estuvo callando, a ellas y a ellos. Es interesante esta situación porque entonces hemos de abrir la puerta a que los estudiantes también cuestionen, a que pregunten, a que evidencien, al saber que los docentes no son una biblioteca andando y mucho menos tienen la capacidad de retención del conocimiento universal que en cuestión de segundos, mediante un gadget, mediante algún dispositivo electrónico, cualquier estudiante, alumna o alumna, puede debatir, puede impugnar, puede cuestionar de manera seria a los docentes. ¿Cuál sería el problema de reconocer? No lo sé, pero lo investigamos juntos, aprendamos juntos, a saber que, como decía Aristóteles, nadie llega sin saber nada. Todo conocimiento es un proceso acumulativo en el cual nos vamos montando poco a poco en hombros de gigantes, como diría Newton, pero también debemos reconocer los aportes que grandes hombres y grandes mujeres nos dejaron a lo largo del tiempo para formar lo que más adelante vamos a hablar que va a ser la herencia de la humanidad, como la historia y la ciencia. En ese sentido, el primer debate que nos invita es a este reconocimiento de la escuela estandarizada, la escuela normalizadora, los efectos normalizantes que tanto hablaba Foucault, que recupera de la escuela de Frankfurt, pero también que recupera de Althusser. Asimismo, en esta obra, Edgar Morán, Carlos Delgado no dudan en hablarnos de una posible policrisis, es decir, la confluencia de varias crisis económica, política, ideológica, religiosa, educativa, una confluencia de varias crisis que torbellizan, que hacen un efecto torbellino, donde el centro del huracán va a ser la humanidad en sí misma. Más allá de que nos sigamos considerando como una especie privilegiada, que ese es un tema de debate que está fuertemente discutido en este libro, más allá de que nos veamos de manera ausente, de manera ajena frente a esta tierra patria, donde cada nación monta sus bordes y sus propias fronteras políticas, es un fuerte llamado el que nos hace Morán Delgado a reconocer que han existido 2 fenómenos fundamentales que nos han llevado a una policrisis
a un sendero hacia la policrisis. Vamos a decirlo de esta manera, son la mecha y la pólvora que nos han orillado a la construcción de diferentes policrisis, independientes de las situaciones caóticas y naturales, los eventos naturales que puedan ocurrir de manera emergente, de manera aleatoria, y que son propios de la selección y la evolución natural. Esos dos fenómenos concretos que nos está diciendo Morán Delgado es el occidentalismo y la ceguera del conocimiento. Sobre todo la ceguera del conocimiento, que todo el tiempo busca la racionalización del conocimiento, la perfección del saber, la documentación del dato duro a partir de los elementos cuantificables, la supremacía de la cuantificación, de la matematización frente a la opinión. De ahí que tenemos una fuerte tendencia hacia el positivismo, una fuerte inclinación a esta validación de considerar que no se hace ciencia si no se incluyen datos duros o datos altamente cuantificables o matematizables. Eso nos ha llevado a la hiperespecialización que tanto habla en los 7 saberes. ¿A qué aludimos con esto? A que se están formando investigadores, investigadoras que son incapaces de generar puentes comunicantes, puentes dialógicos, isomorfismos con otras disciplinas. Pero no vayamos tan lejos. En muchas ocasiones los mismos académicos tienen dificultades para hablar con los mismos compañeros y colegas del mismo departamento o de la misma área de estudio. Si no podemos hablar con nuestros pares académicos y disciplinares, ¿cómo es que queremos cruzar las fronteras físicas y mentales hacia otras disciplinas? ¿De qué manera vamos a poder abordar temas comunes, temas en concreto con otros autores, con otros investigadores, con otros estudios de otras áreas, si estamos imposibilitados incluso de muchas veces saludar a nuestros propios pares académicos, pero no solamente a ellos, sino a todas las personas con las que nos topamos en nuestras áreas de trabajo? Ahí está el detalle de la hiperespecialización, porque no se trata nada más de que uno estudie n número de cantidad de disciplinas, n número de cantidad de carreras, si no es capaz de crear esos puentes comunicantes y puentes dialógicos propios de los isomorfismos que se necesitan para extender las redes, ampliar el campo de visión, ampliar el abanico que nos permitiría un diálogo más policientífico en términos de Alexandre de Pomposo hacia otras disciplinas. Pero también el occidentalismo. El detalle del occidentalismo es que nos va a abrir la puerta a todos los sismos, al socialismo, a la democratización, al liberalismo, al neoliberalismo, y no porque vayamos a caer en categorías tajantes de si es bueno o es malo. El detalle fundamental es de que sugiriendo y recuperando de manera tangencial a Stuart Mill, cuando él habla sobre la cuestión de la libertad, es qué derecho tiene un grupo político de ponerse por encima, que sus deseos estén por encima de las naciones y de otras personas. ¿Bajo qué criterio el grupo político, un grupo nacional, determina que tiene el derecho de civilizar, modernizar, llevar la democracia o llevar el liberalismo económico o el neoliberalismo a otros países y a otras regiones del mundo? ¿Cuál es el criterio? Y sobre todo el punto fundamental es quién regula los reguladores. Ese es el meollo del asunto. Entonces, este es un segundo debate que nos está llevando Edgar Morán y Carlos Delgado en este ejercicio reflexivo de reinventar la educación. Pero también nos está diciendo que la confluencia de esa ceguera del conocimiento con ese occidentalismo, donde existen estos matices de los sismos más la hiperespecialización, nos lleva a una necesaria metamorfosis de la educación, la cual tiene que tener reformas de pensamiento y reformas políticas. Cuando alude a la cuestión de la reforma del pensamiento,
deja una pregunta, ellos dos, Morán Delgado, recuperan una pregunta que ya había sido planteada previamente por Alexander de Pomposo. Y la pregunta se resume de la siguiente manera: ¿qué disciplina es ausente o es ajena a una práctica humana? A pesar del grado de cuantificación, a pesar del sesgo cualitativo que pueda tener, ¿qué disciplina es totalmente ajena a un desarrollo, a una intencionalidad, a un sentimiento humano? Puesto que hemos de recordar que incluso la misma bomba atómica, hubo una serie de científicos, los encargados del Plan Manhattan, del proyecto Manhattan, terminaron haciendo comentarios no muy agradables sobre haberla tenido antes para cancelar la guerra de Europa, sacrificando la vida de n número de personas en Alemania. No vamos a entrar en debates morales y en debates éticos, pero sin embargo tenemos que referir y tenemos que enfatizar y subrayar que el valor ético de la ciencia, el valor de los compromisos sociales, humanos y culturales que tiene el uso de la ciencia, no pueden ser omitidos mediante el discurso retórico. Son pilares fundamentales, puesto que no existe ni una sola disciplina, ni un solo desarrollo científico, así sea la física mecánica, la física cuántica, la cual no esté ajena a los errores, a los deseos, a las preferencias, a los sentimientos, pero también a las intencionalidades del ser humano. Ahí está, ese es el derrotero que Morán Delgado recuperan de Alexandre de Pomposo en su obra de La conciencia de la ciencia, pero también debemos tomar en cuenta que se necesita que el conocimiento científico requiere, primero, ya no considerarse un supravalor que le da el derecho a la humanidad de ponerse encima de las especies naturales, como diría Prigogine, pero tampoco de ponerse encima sobre otros humanos a través de esta mirada occidentalista que todo el tiempo nos está permeando en el ejercicio de la reflexión. Por lo tanto, es necesario hacer un escrutinio social y cultural sobre qué es lo humano y cómo está influyendo esa cuestión, la ausencia de la humanidad, cómo está incluyendo el tema de relegar el tema humano de la ciencia en esta policrisis que nos ha llevado a generar lo que Morán y Delgado lo califican como agentes no clásicos, con los cuales no se utilizan, se interactúan, que son aquellos elementos tecnocientíficos que la humanidad llegó a ellos sin saber o teniendo parcialidad de saber qué es lo que iba a ocurrir, pero no sabe concretamente cuáles son los efectos y las consecuencias después de haberlo utilizado, después de haber interactuado con ellos. Ahí está el fenómeno de la bomba atómica, ahí está la genética, ahí está la cuestión del ciberespacio, ahí está la cuestión del micromundo, de la nanotecnología. Pero también yo sumaría, y esto es parte de mi aporte a esta reflexión, yo también sumaría el acceso ilimitado a la información. ¿Por qué? Porque hay un interés desencadenado de acceder a nuestros datos personales, sobre todo sabiendo que la información y el conocimiento son recursos escasos en términos de Richard Adams, en términos de Varela, de Roberto Varela, pero también de Leonardo de Tirtania, y sobre todo que todos ellos se apoyan de la óptica de Prigogine y Stengers. ¿Por qué razón hay un interés desmedido porque uno tenga que compartir las cookies y los datos en los gadgets? He ahí la pregunta. Ahí está el detalle, porque entonces hemos de pensar que ese es un elemento más de esta policrisis que no solamente se manifiesta en agentes no clásicos, que son estos desarrollos tecnocientíficos, sino que también de qué manera el acceso ilimitado a la información, el acceso a datos correctos, retóricos, falibles, infalibles, erróneos, nos influye en la construcción de agentes de masa, o lo que sería el equivalente a las masas sociales que tanto discutía la escuela de Frankfurt cuando hablaba de la información masiva.
Entonces, esos son los temas que debemos nosotros empezar a considerar y debatir, tomar en consideración. Y la alternativa inmediata que nos presenta para evitar caer precisamente en un relativismo de que entonces todo entra, todo se vale y entonces todo debe ser cuestionado porque todo es y todo debe ser aprobado porque todo es desarrollado por los seres humanos, con la intención de no caer en un relativismo, nos sugiere Morán Delgado recuperar lo que es la epistemología del sur. Es decir, es una gama de conocimientos que no tienen frontera, que existen muchos sures y que a partir de muchos sures, que puede ser el norte puede ser sur y el sur geográfico puede ser el otro sur a su vez, a partir de eso es darle la oportunidad de que aquellos discursos retóricos, aquellos discursos, pero sobre todo tradicionales, propio de las culturas andinas, de las culturas que recuperan la Pachamama, que recuperan el vínculo con la tierra patria, con aquellos discursos que han formado parte de nuestra tradición oral, puedan volver a ser revisados con la intención de una posible incorporación a los conocimientos y los saberes científicos. Pero no solamente es que se incorporen tal cual, no es solamente que se revisen, sino que es que se restablezca la intencionalidad de que sea el ser, la recuperación de la figura del ser humano científico, pero también el ser humano en toda su dignidad, como diría Alexandre de Pomposo desde la óptica de Prigogine. Un encuentro dialógico, horizontal y no jerárquico con la naturaleza mediante una conversación directa en donde ese ejercicio de diálogo directo con la naturaleza y en sentido horizontal nos permita reconocernos como una especie más en el tablero de la vida, pero también dignifique al mismo ser humano en su propia práctica y en su propio ejercicio. Con ello vamos a poder respetar creencias, religiones, ideologías, pero también las vamos a poder cuestionar de un sentido más pragmático, no inquisitivo, pero sí reflexivo. De ahí que es importante recuperar el octavo saber que tanto dice Edgar Morán y Delgado, que va a ser la historia, cuyo origen en realidad es de Carlos Marx en la contribución a la crítica de la economía política, pero también de Immanuel Kant en la historia de la filosofía. Entonces, por lo tanto, hemos de pensar que la policrisis de la educación, donde la educación tiene que ser un elemento fundamental a partir de la recuperación de esta epistemología del sur, donde no vamos a hablar de un relativismo epistémico, donde se van a dar la oportunidad que los estudiantes recuperen sus propias, tengan acceso a la libertad de opinión, de credo y de pensamiento y de reflexión argumentado en la sesión de clases junto con los docentes, hemos de cuestionar que la educación siga siendo política, pero con un sentido cada vez más ético, donde la ciencia busque dignificar al ser humano y no seguirnos poniendo por encima de las otras especies, incluyendo la misma humanidad. Esperando que esta pequeña reflexión les haya servido a todas y a todos, los invito a leer el libro Reinventar la educación, abrir caminos a la metamorfosis de la humanidad de Edgar Morán y Carlos Delgado, y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Hasta pronto.